También, a ver, muy buenas tardes tengan todos ustedes. Tengo el gusto de presentarles al doctor César Villavicencio Floriani, quien va a dar la apertura e inicio a este conversatorio. Adelante, doctor. Muchas gracias, doctora Ana Patricia. Muy buenas tardes. Agradezco la atención de todos ustedes para la participación en este conversatorio que estará moderado por el doctor José Manuel Mendoza Román y tendrá como participante, entre otros, al doctor Fulton Leopoldo López Bermúdez, al doctor Walter Alexander Mata López, a la doctora Zaira Subiría y en algunos por ahí más que se van a incorporar. Muchas gracias de antemano y deseo que este conversatorio sea un éxito porque nos interesa mucho conocer qué está pasando con la IA y la opinión de los docentes. Adelante, por favor, doctora Patricia. Muy bien, entonces ahora damos la palabra al doctor José Manuel Mendoza Román, quien va a dirigir y va a ser el moderador de este conversatorio. Adelante, doctor. Sí, buenas tardes. Les doy la más cordial bienvenida a este conversatorio titulado Impacto de la Inteligencia Artificial en la Profesión Docente, cuyo propósito es reflexionar de manera crítica sobre el impacto de la inteligencia artificial en la práctica pedagógica, su uso como herramienta de apoyo, los desafíos éticos que plantea y la evolución del rol educador en los contextos educativos actuales. Me permito presentar a nuestros y nuestras panelistas que nos permitirá presentar brevemente al doctor Walter Alexander Mata López, eh, doctora Zaira Subiría López, eh, y Gabriela Cervantes Espinosa, que por el momento no ha llegado, ¿sí? Y Fulton López Bermúdez, ¿no? Todos presentes aquí. Sí, Eh, doctor. me voy, me voy a permitir a decir la dinámica que vamos a presentar. La dinámica en este espacio será completamente conversacional, con preguntas orientadas en tiempo breves para cada intervención, con el fin de favorecer un diálogo, contraste de perspectiva y complementariedad de las ideas. Para este caso vamos a tener el primer bloque. El primer bloque constará de 15 minutos. Vamos a hacer un rol de 3 preguntas. El primer bloque es transformación de la práctica docente. La pregunta 1 me gustaría en este caso dirigirla a Walter Alexander y a Zaira Ruzubiría. Desde la perspectiva docente y académica, ¿qué tareas consideran que la inteligencia artificial puede automatizar sin afectar la calidad educativa y cuáles consideran que no deberían delegarse nunca a una tecnología? Adelante. Muchas gracias. Antes que nada, buenas tardes y muchas gracias por la invitación a participar en este conversatorio. Es algo bastante interesante. Eh, pues básicamente yo esto lo planteo en una regla bastante simple, ¿no? La IA generativa nos ha venido a ayudar a automatizar las cosas repetitivas y cosas operativas. Esto va a hacer que el docente tenga más tiempo, pero no precisamente para automatizar, porque para automatizar lo requiere es juicio pedagógico, ¿no? Esto no se va a automatizar porque las cosas repetitivas son las que principalmente se van a automatizar. El juicio pedagógico, la relación humana, la responsabilidad ética, esas no pueden formar parte de esta automatización. La IA debería funcionar más como una especie de asistente, donde el docente siempre tiene que estar involucrado en este proceso, ¿sí? Por ejemplo, la IA puede ayudar a convertir una clase en resúmenes, guías, glosarios, automatizar más las cosas, mapas conceptuales, bancos de ejemplos, etcétera, ¿no? Incluso estos resúmenes, estas guías, estos glosarios podrían crearse por distintos niveles dependiendo de los estudiantes. También se puede automatizar la evaluación formativa, haciendo quizzes de práctica, preguntas de repaso, ejercicios adicionales con retroalimentación inmediata. Estas son algunas de las cosas que se podrían automatizar, pero siempre y cuando tener huella de lo que está haciendo el estudiante para que el profesor tenga
juicio de lo que pueda o pueda hacer ajustes en lo que le va a enseñar a los estudiantes. Otra cosa importante es la retroalimentación, ¿no? Sobre la forma y la estructura. El profesor la IA le puede ayudar al estudiante, no sé, a hacer checklists, a revisar ortografía, coherencia, formatos y este tipo de cosas, pero el profesor es el que tiene que emitir el juicio conceptual de todo esto, ¿no? El profesor es el que tiene que dar el valor disciplinar, porque no le podemos dejar que una IA, que sabemos que cuando decimos IA estamos hablando de IA generativa en particular, esta pues es probabilística, ¿no? Entonces, no tiene, digamos, no razona realmente si lo que está dando como respuesta está bien o está mal o tiene juicio. Y es básicamente, estas son algunas de hay más cosas que se pueden manejar, pero pues voy a permitir que mi compañera aporte un poco más. Sí, muchas gracias, doctor Walter. Bueno, yo quisiera retomar un poco lo que sucedió en el siglo XVIII, precisamente cuando se empezó con esta automatización que comenta el doctor de actividades repetitivas. En el siglo XVIII, como decía, en 1801, el telar Jacquard fue uno de los primeros instrumentos que causaron sensación porque a través de tarjetas perforadas se podía diseñar la forma en la que iba a salir una tela. Se formaban modelos muy, diseños exquisitos, por así decirlo, y aún con personas que no tenían experiencia. Y me gusta retomar esto porque justo es lo que está pasando ahora. Personas que no saben de programación crean aplicaciones complejas utilizando inteligencia artificial. Sin conocer el manejo de multimedia, pueden crear audio, pueden crear video, pueden crear animaciones. Subimos una fotografía y ya le hicimos caricatura. El procesamiento del lenguaje natural nos ha permitido también interactuar a manera de voz, ni siquiera tengo que escribir las cosas, pero todo ello creo que se le saca más provecho cuando sabemos de qué estamos hablando, cuando le pedimos algo en lo que somos expertos. No debemos dejar de lado, por supuesto, la curación de contenido, es decir, no debemos dar por hecho que lo que nos está entregando la IA, aunque ha evolucionado mucho de 4 años para acá, es totalmente cierto. Y concuerdo totalmente con que las decisiones éticas y todas aquellas que tienen que ver con el juicio debe quedar en manos del docente. Concuerdo también en que la inteligencia artificial debe ser supervisada por el docente y la inteligencia nunca va a sustituir la labor que viene desempeñando. Su micrófono, doctor. Bien, en este caso pasaríamos a la siguiente pregunta. Le pediría a Fulton realizar la respuesta. Gabriela Cervantes todavía no se integra, ¿verdad? No. Ya acaba de llegar. Ya acaba de llegar. Yo estoy Entonces, aquí. Buenas tardes. la segunda pregunta sería, en este contexto, ¿consideran que la inteligencia artificial es principalmente un apoyo que libera el tiempo pedagógico para el docente o existe un riesgo de sobredependencia tecnológica en la labor docente? En el contexto educativo actual, marcado por el acceso masivo a herramientas de inteligencia artificial, se hace evidente que tanto docente como estudiante enfrenta nuevas dinámicas en la planificación, desarrollo y evaluación de las actividades académicas. Esta dinámica, aunque puede liberar tiempos pedagógicos y optimizar procesos, también conlleva riesgo ético que afecta la formación profesional en carreras como educación, donde el futuro desempeño docente implica ser un referente ético y pedagógico para las nuevas generaciones. En este sentido, el uso de la IA debe analizarse desde su aporte instrumental, así como también desde las implicaciones éticas que emergen cuando reemplaza habilidades de los estudiantes, debería adquirir y fortalecer a lo largo de su proceso formativo. El docente, en su rol de mediador y guía, puede emplear la inteligencia artificial para mejorar la calidad de su clase,
diversificar materiales o agilizar tareas administrativas. Sin embargo, al depender de manera excesiva de estas herramientas, corre el riesgo de limitar sus propias capacidades reflexivas y su criterio pedagógico, elementos indispensables en la formación de profesionales íntegros. Por su parte, los estudiantes encuentran en la IA un medio rápido y accesible para resolver tareas que en teoría debería requerir reflexión personal, análisis crítico y aplicación de conocimiento. Cuando estos procesos se sustituyen por respuestas generadas de forma automática, el aprendizaje se vuelve superficial, se debilita la autonomía y se normaliza práctica que puede considerarse antitécnica. A continuación, dejo a la compañera Cervantes Gabriela, la doctora, para que continúe con la exposición. Muchas gracias, doctor. Pues tiene mucho que ver en cuanto al enfoque que nosotros le demos. Yo creo que tiene mucho que ver nuestra labor en cuanto a cómo definimos, por ejemplo, los prompts. En muchas ocasiones perdemos de vista cuál es el objetivo principal de la tarea a la cual le haces la pregunta a la inteligencia artificial y desde ahí empezamos como a tener este tipo de sesgos, ¿no? Entonces, mientras más delimitada esté la tarea, vamos a obtener mejores resultados y entonces sí se vería pues em, esta inversión de tiempo favorable y eficiente para nosotros los docentes. Sin embargo, si no se delimita este prompt, viene todo lo contrario. Tenemos una experiencia pues no tan beneficiada para nosotros y desafortunadamente nos lleva mucho más tiempo que realizarlo pues de manera normal. Además, como bien lo mencionó el doctor Fulton, si delegamos las responsabilidades a la inteligencia artificial, poco a poco nosotros podemos perder este dominio de habilidades que hemos desarrollado durante varios años y que entonces se vendría dando esta sobredependencia de la inteligencia artificial. Por esa razón, como usted menciona, tenemos que hacer un uso ético y crítico para no solamente en cuanto se obtengan los resultados son los que voy a utilizar y los voy a poner en práctica. Nosotros somos quienes hacemos esta curaduría, como lo mencionó también mi colega Zaira, que también es importante que no solamente tengamos este filtro. Esa sería mi aportación. Muy bien, gracias. Continuamos con la pregunta número 3. Pensando ahora en la planeación didáctica, ¿cómo ha cambiado y cómo podría cambiar cuando se integran de herramienta de inteligencia artificial generativa? Le pediría a Walter y a Zaira en ese orden, Fulton Sí. después y Gabriela, ¿no? Se podrían cerrar en ese orden. Bien, en mi experiencia, la IA generativa cambia la clase básicamente, yo diría, en 3 niveles, ¿no? La preparación, la interacción y el seguimiento. En la primera de ellas, en la preparación, acelera la creación de materiales, como ya mencioné anteriormente. Podemos generar variantes del mismo tema con distintos niveles distintos niveles de aprendizaje de los estudiantes. Se pueden hacer más ejemplos, más ejercicios. Se puede llegar al aula con rutas didácticas mejor armadas, ¿no? En la interacción, por su parte, la clase se vuelve más activa. Los estudiantes en tiempo real pueden explorar ciertas preguntas. ¿Y si hago esto? ¿Y si le pregunto aquí? Pueden comparar soluciones, pueden pedir explicaciones alternativas si algo no entienden, depurar ideas. Eso sí, el enfoque deja de ser dame una respuesta así enciclopédica y pasa a ser algo así como formular buenas preguntas y justificar estas decisiones. Es un proceso iterativo en el que el estudiante va creando su propio conocimiento de acuerdo a cómo va comprendiendo las cosas. En el seguimiento aparece una ventaja enorme, ¿no? La retroalimentación, la analítica pueden ser más inmediatas. Ya no tengo que estarme esperando a que llegue una semana, 2 semanas para ver cómo van los estudiantes. Al tener registros digitales de todas esas interacciones, el estudiante o el profesor puede estar más al pendiente de esto si es que el sistema que esté utilizando las genera, ¿no? Eso hay que tener mucho cuidado con eso. Si se capturan estas evidencias del trabajo, se pueden detectar patrones de error, hacer ajustes en la siguiente sesión con datos, no solo con, yo creo que está pasando esto, ¿no? Con intuición. El cambio más importante, sin embargo, yo creo que es cultural, ¿no? La evaluación se orienta menos al producto final y más al proceso. O sea, no importa
si me entregó un trabajo bien hechecito, no, cómo llegó a ese trabajo bien hechecito. Entonces, el proceso tendría que ver con la trazabilidad, los criterios, las interacciones, la reflexión que está haciendo el estudiante, ¿no? Eh, Podríamos decir que funciona cuando la IA es como un copiloto. Ya hemos escuchado, no sé si han escuchado algunas herramientas que se utilizan. Empezó hace 4 años o 3 por ahí, una herramienta que se llama Copilot. Yo en ese entonces no entendía por qué Copilot, ¿no? Y sí es esto, ¿no? Es un copiloto, nos está ayudando. El docente diseña la intención pedagógica, pone límites, cuida la ética y convierte la herramienta en aprendizaje. No es una forma de hacerlo más rápido, un atajo. Gracias, Fulton. Continuamos con el siguiente participante porque tenemos el tiempo medio, 1 minuto para cada quien, ¿no? Bien, pues en mi aporte quisiera comentar que ahora con el uso de inteligencia artificial y elaborando un buen prompt, como decía la doctora Gaby, en segundos podemos tener un plan semestral. Nos va a desarrollar el objetivo educativo, nos va a decir qué recursos tenemos que utilizar, hasta los tiempos, nos puede dar hasta los recursos que ya existen en YouTube o en algunos otros medios para consultarlos. Sí, le damos los insumos. Sin embargo, yo creo que es la experiencia del docente que debe de saber qué son los datos que le va a proporcionar, cuál es la intención con la que debe solicitar la información, y todo esto solamente es viable o se obtienen buenos resultados cuando el docente conoce qué es lo que busca, cuando sabe del tema. En mi opinión, la inteligencia artificial se aprovecha mucho mejor cuando se pide sobre el tema que uno sabe, porque nosotros sabemos qué es lo que se busca y se le puede sacar mayor provecho. Nos va a ayudar a hacer muchas cosas, pero sí le sacamos mayor aplicación si conocemos sobre el tema. Por otro lado, la inteligencia artificial transforma la planeación al introducir nuevos dilemas éticos y pedagógicos que antes no era necesario considerar. El docente debe decidir cómo integrar estas herramientas sin promover prácticas de dependencia tecnológica en los estudiantes. Cómo asegurar que la elaboración de tareas, proyectos o evaluaciones mantenga la autenticidad y el esfuerzo personal, y cómo enseñar a los futuros docentes a utilizar la IA con responsabilidad. Además, la planeación didáctica contemporánea debe contemplar la enseñanza del uso ético de la IA como un contenido transversal, cuando es pertinente usarla, cómo se debe citar, cómo se evalúa la originalidad del trabajo, qué límite debe establecerse y qué riesgo existe para la integridad académica. Esto implica que el docente planifica contenidos disciplinares e integra normas, acuerdos y estrategias para prevenir el uso inapropiado de estas herramientas. Perfecto. En cuanto a mi experiencia, claro que se invierte un mayor tiempo en tareas más profundas. Esta es la gran ventaja que nosotros nos podemos encontrar con la inteligencia artificial, porque nos libera esta parte de trabajos o tareas administrativas repetitivas, y entonces nosotros podemos darle un mejor seguimiento al alumnado en cuanto podemos adecuar otro tipo de técnicas para tener una mejor, un desempeño académico eficiente, ¿no? De esta manera nosotros podemos obtener una perspectiva un poco más amplia del proceso de enseñanza-aprendizaje, sobre todo al identificar pues algunas acciones pedagógicas que se llevan a cabo en otras latitudes y poder identificar cuáles han sido, por ejemplo, las áreas de oportunidad dentro de nuestra propia institución para evitar este tipo de situaciones o de errores reiterativos. Entonces, como bien mencionaba el doctor Walter, hay que enfocarnos un poco más en el proceso en cuanto a los resultados. Gracias por sus aportaciones. Queda claro que la inteligencia artificial no solo impacta en tareas específicas, sino también en formas que concebimos y diseñamos la planificación pedagógica. Para este momento ya entraríamos al bloque 2, que es la personalización del aprendizaje y el nuevo rol del docente. Iniciaríamos con la participación del doctor Walter con base a la siguiente pregunta, ¿no? Desde la perspectiva, la personalización del aprendizaje mediada por inteligencia artificial favorece la autonomía del estudiante o puede ser debilitar la mediación pedagógica del docente. A mi parecer,
sí fortalece la autonomía siempre y cuando la personalización se enfoque en apoyar la autorregulación. Es decir, que el estudiante reciba rutas de práctica, ejercicios graduados, explicaciones alternativas, ejemplos, retroalimentación inmediata, para identificar exactamente qué domina. En ese escenario, la IA funciona como una especie de espejo del progreso, ¿no? Ayuda a planear, a practicar, a corregir y a volver a intentar. Además, permite que el estudiante avance a su ritmo. Eso es bien importante, pero con metas y evidencias, no solo con percepción. Pero está el otro lado. Sí existe el riesgo de que se debilite la mediación docente cuando esta personalización se vuelve una especie de caja negra. Todos conocemos un poco esta filosofía o esto de la caja negra, ¿no? Que pretende sustituir decisiones pedagógicas, que entre algo y no sepamos cómo funcione. Por ejemplo, cuando el sistema decide qué es comprensión profunda sin contexto. O sea, es profundo, pero no sabemos por qué. Y esto es lo que sucede con la IA generativa. Muchas veces nos dan respuestas, pero si le preguntamos lo mismo de nuevo, nos da otra respuesta. Si le preguntamos a otro modelo de lenguaje, nos va a dar la misma pregunta, distintas respuestas. Entonces no hay un consenso entre lo que nos estén dando. Eso es un poco, yo lo veo un poco peligroso, ¿no? Cuando la retroalimentación es genérica o complaciente. ¿Cuántas veces no hemos tenido respuestas que decimos esto es verde y nos dice sí es verde, ¿no? Pero es amarillo. Ah, perdón, sí es amarillo. Hay que tener mucho cuidado, ¿no? También cuando el estudiante se acostumbra a pedir respuestas en lugar de construirlas, en lugar de estar armando de manera iterativa una indicación o prompt y le pregunta y le pregunta y le pregunta, ah, no, quiere la respuesta de manera directa, eso también es peligroso y puede ayudar a debilitar la mediación docente. Zaira, ¿comentarios? Bueno, me gustaría agregar nada más que de 4 años para acá los estudiantes han cambiado, los padres han cambiado, el entorno ha cambiado, social, cultural, económico. Los muchachos buscan retroalimentación inmediata y precisamente eso es bueno para ellos. Ya no nos tardamos los días calificando cuando hacemos una tarea que se puede revisar sola. Sin embargo, eso también se puede convertir en un proceso funcional y no lo debemos dejar solamente a que la IA haga todo el proceso. Creo que los estudiantes en el hecho de ocultar que están entregando una tarea hecha con IA, porque también lo hacen, ahí están ocultando al docente la oportunidad de mejorar en algún área en la que ellos estén mal. Entonces, se ha convertido un poco en el que yo presento para que no se dé cuenta y el profesor trata de encontrar si es real o no es real. Por lo que debemos de cambiar, creo, la evaluación, la forma en la que estamos asegurándonos de que el estudiante ha comprendido. Bien, gracias. Ante esta presencia de tutores inteligentes, sistemas de retroalimentación automatizado, ¿cuál consideran que es hoy el valor insustituible del docente en el aula? Le pediría la palabra a Zaira otra vez de nuevo y después al doctor Fulton. Bien, a mí me gustaría retomar también el hecho del educhere y el educare. Creo que se nos ha olvidado un poquito la raíz etimológica, porque precisamente como nuestros muchachos necesitan retroalimentación inmediata y nosotros vamos también a su ritmo, nos hemos olvidado de que el educhere se refiere a que él tiene que sacar de su interior esa potencialidad y nos hemos convertido muchos docentes solamente en educar, es decir, en guiar, en criar, en instruirlos. Pero creo que debemos de volver a eso, porque la guía está tomando el lugar del educare. Y nosotros debemos enseñarles a utilizar, a pensar ese pensamiento crítico que decía el doctor Fulton, no lo debemos olvidar. Debemos ser los que reforzamos y los hacemos entender las cosas que están generando con esa inteligencia artificial para aplicarlas en distintos contextos. Un docente no solamente transmite conocimiento técnico, es ejemplo vivo, transmite sus emociones, es capaz de comunicar de manera no verbal, contagia su pasión por la ciencia. Una clase donde estamos leyendo, si no tiene multimedia, a los estudiantes no les agrada, pero aun cuando se nos va la luz, el estudiante es capaz de motivarlos porque lo vive. Y eso no podría hacerlo la inteligencia artificial. Por lo tanto, lo puede imitar, pero jamás lo va a sustituir.
Concuerdo con usted, compañera doctora Zaira Ru, muy específico. La creciente presencia de tutores inteligentes y sistemas automatizados de retroalimentación plantea un cambio profundo en la dinámica educativa, de forma específica en instituciones de educación superior. Y felicito a Made Cortés, al Instituto Made Cortés por este congreso internacional. Desde Ecuador le felicito. Yo como docente universitario en mi país, donde los estudiantes construyen competencias profesionales y éticas que definirá su desempeño futuro. Sin embargo, incluso en este escenario tecnológico, el docente mantiene un valor insustituible que ninguna inteligencia artificial puede reemplazar. En primer lugar, el docente es irreemplazable porque interpreta el contexto humano del aprendizaje, algo que los sistemas automatizados no pueden comprender en toda su complejidad. Los tutores inteligentes ofrecen respuestas rápidas, detectan errores o recomiendan recursos, pero no son capaces de identificar matices como la fluctuación, el entusiasmo, las dificultades emocionales, la motivación fluctuante o los factores socioeconómicos que influyen en el desempeño. Bien, gracias. Pasaríamos a la siguiente pregunta. Le pediría a la doctora Gabriela Cervantes Espinosa, desde su experiencia, ¿qué competencia docente considera imprescindible para integrar la inteligencia artificial de manera crítica, ética, pedagógica, pertinente? Una pregunta compleja, doctor, pero por supuesto, compartimos experiencia. La primera capacidad que desde mi punto de vista es relevante, va relacionada en cuanto a actitudes, que es, como bien lo mencionaba el doctor Walter, quitarle miedo al error y sobre todo el querer realizar pues algunos cambios, tener esta apertura nosotros como docentes, porque estamos muy acostumbrados a trabajar en la zona conocida, llevamos muchos años de experiencia, repitiendo la misma pedagogía, la didáctica, el mismo enfoque, y de repente cuando pues de manera radical viene esta pues casi obligación de utilizar esta nueva tecnología, pues por supuesto que es la zona desconocida en la cual nadie queremos llegar ahí. Entonces, si no tenemos esta actitud de quitarle este miedo al error, de, ok, me voy a equivocar porque lo tengo que utilizar, lo tengo que tener esta experiencia, acercamiento con la inteligencia artificial y a lo mejor el resultado no me va a gustar, desde ahí como docentes es cuando deberíamos de reflexionar en cuanto a nuestra postura frente a la inteligencia artificial. La segunda competencia va relacionado en cuanto a las habilidades y es la competencia pedagógica evaluativa, la cual pues nos permite realizar los cambios durante el proceso, en el cual pues obviamente que favorece la contextualización de la información y entonces podemos identificar en qué parte es adecuado realizar algunos cambios pertinentes en los cuales puedan ser medibles y obviamente que se busca estar evaluando constantemente y si se puede, en el mejor escenario, llegar a la meta evaluación. Y por último, me refiero, perdón, a una competencia docente relacionada con lo que es el conocimiento, que pues obviamente lo platicábamos precisamente aquí y repito también y celebro, me uno a la celebración con el doctor Fulton. Ustedes como institución, el abrir estos espacios se refiere a la alfabetización digital. Esta competencia docente, pues obviamente va relacionada con el conocimiento. Si tú no dominas esta alfabetización docente, pues obviamente que se incrementa esta ansiedad, este rechazo hacia lo nuevo y por esa razón uno no pierde ese enfoque pues negativo que pudiste haber tenido en su momento. Entonces, estos espacios que ustedes promueven son los que a nosotros como docentes nos facilita este acercamiento y podamos discernir entre cuál es la información necesaria y cuál es la información que no debemos de utilizar. De esta manera, nuestro desempeño docente es el que queda favorecido. Bien, gracias, doctora Gabriela. Queda un poquito de tiempo para otros panelistas. Con base a estas competencias
pedagógicas, de dominio de contenido tecnológico. ¿Alguien más quisiera comentar algo más? Correcto. Pienso que el docente, en su capacidad para interpretar, contextualizar y problematizar el conocimiento, aunque la IA explica conceptos o genera actividades, no comprende la realidad sociocultural de los estudiantes ni sus experiencias previas. El docente construye puentes entre los contenidos y la vida cotidiana, favoreciendo el pensamiento crítico, el análisis profundo y la capacidad de cuestionar información. Esto es importante, donde los estudiantes están siendo formados para replicar prácticas pedagógicas en futuros entornos escolares, en nuestra carrera, educación. En síntesis, aunque los tutores inteligentes, ya lo dije anteriormente, y los sistemas automatizados representan herramientas valiosas, el docente continúa siendo un elemento esencial, irreemplazable y humano. Su valor reside en orientar, acompañar, formar, interpretar contextos, generar sentido, promover el pensamiento crítico y construir vínculos que trasciendan cualquier algoritmo. Bien, seguimos teniendo tiempo. No sé si alguien quiere profundizar en esta parte de que el docente debe ser crítico, reflexivo y sobre todo curioso, ¿no? Sí, pues yo coincido con mis compañeros, coincido con la doctora Gaby en que el mayor problema es perder el miedo, sobre todo en las personas que ya tenemos ciertos años, como ella misma decía, acostumbradas a manejar ciertas cosas y de repente nos cambian, sí nos entra algo de miedo probar cosas nuevas y eso no debe limitarnos, pero creo que también tenemos que agregar el componente ético, que eso jamás lo va a tener algo que no sea humano. Entonces, si nosotros volviéramos a, a esos principios básicos a la hora de enseñar, a la hora de aprender, cuando dominamos la tecnología, cuando preparamos nuestras clases, hacemos nuestros recursos, creo que todo lo haríamos siempre en beneficio de los estudiantes y para su mejora. No tendríamos los problemas de noticias fake, de videos de alguien que no cantaría lo que estamos viendo. O sea, hay demasiado exageradamente uso de inteligencia artificial. Em, a ver si no me paso, doctor, pero hace poco veía yo a un médico que estaba dando una explicación sobre cómo comer o cómo hacer algo, no recuerdo exactamente qué era, pero estaba utilizando inteligencia artificial. Y simplemente el hecho de ver que estaba muy bien la inteligencia artificial, pero se notaba que no era natural, pues eso quitó toda mi credibilidad. Así que sí coincido, retomando algunos puntos anteriores, en que el exceso de inteligencia artificial es dañino también, es dañino. Y sí tenemos que enseñarles a utilizar, comenzando por nosotros, aprender a utilizar bien la inteligencia artificial para luego contagiar a los estudiantes de cómo usarla para bien. Bien, Walter, ¿algún comentario? Sí, todo lo que han mencionado es muy interesante. Yo no solamente quisiera recalcar algo. Todos los días aparece una nueva tecnología, todos los días, hoy sale que Grok es mejor que Gemini, mañana sale que Gemini es mejor que Grok, luego que sale un agente, luego que sale esto, que sale el otro. Eh, yo lo único que digo es que seamos mesurados, tengamos paciencia, no nos abrumemos con tanto exceso de tecnología. Si apenas estamos empezando a entender cómo funciona una IA sencillita, ¿para qué me meto en agentes que le mando uno que parece es multimodal, que otro es no sé qué, que no, vámonos por partes. Todos recordamos cuando no teníamos cañones y teníamos pizarrones, teníamos gises, teníamos borradores y todo básicamente ha ido cambiando y nos hemos ido adaptando a todo esto. Necesita que esta tecnología se asiente y va a llegar un momento en el que ya que, digamos, llegue a su linealidad, pues ya va a haber más maneras de que lo logremos utilizar de una mejor, aprovechar, ¿no? Pero esa es digamos, mi recomendación. No abrumarse y no tener miedo, ¿sí? Porque todos los días va a salir algo nuevo
y lo único que nos queda es, pues, si todavía no entiendo lo más nuevo, primero entiendo lo anterior y después me avanzo, ¿no? Si yo que me dedico a esto de la tecnología, cuando veo cada cosa digo, no, no puede ser un nuevo lenguaje, un nuevo modelo. No, espérenme, apenas estoy comprendiendo el anterior. Y eso que a esto nos dedicamos, ¿no? Entonces, esa sería mi aportación con respecto a eso. Bien, gracias. Muy bien, gracias, doctor Fulton. Pasaremos al bloque 3. El bloque 3 se trata de ética, desafío y futuro de la inteligencia artificial educativa. Para eso tenemos 20 minutos. La pregunta número 7 dice, ¿de qué manera considera que la inteligencia artificial puede reproducir sesgo o desigualdades educativas y qué papel debemos asumir como docentes para prevenirlo? Vamos a pedir al doctor Fulton inicie con su respuesta. La inteligencia artificial, pese a su beneficio, tiene la capacidad de reproducir y amplificar sesgo existente en los datos con los que fue entrenada, así como generar nuevas desigualdades si no se utiliza de manera crítica. En primer lugar, la inteligencia artificial reproduce sesgos socioculturales, lingüísticos y académicos, ya que los modelos suelen estar entrenados con datos que no representan la diversidad de realidades educativas. Esto se manifiesta en recomendaciones de bajo nivel para ciertos estudiantes, dificultades para reconocer expresiones culturales o lingüísticas propias o en la generación de contenido que privilegia ciertos enfoques sobre otros. Si un docente utiliza estas herramientas, si un análisis profundo podría legitimar inequidades estructurales al reproducir materiales o evaluaciones que no responda a la diversidad del aula ni a los contextos socioculturales de sus estudiantes. Otro riesgo de la automatización, pienso yo, que representa como el mediador crítico entre la inteligencia artificial y aprendizaje, promotor de la equidad educativa, formador ético y modelo de uso responsable, garantía de la diversidad pedagógica, analista de contexto y las necesidades reales del estudiante. En síntesis, aunque la inteligencia artificial posee el potencial de reproducir y amplificar sesgo, el docente actúa como una barrera ética y pedagógica que asegura que estas herramientas se utilicen para reducir brechas, no para profundizarlas. Su intervención crítica humana y contextual es indispensable para garantizar que la inteligencia artificial contribuya a una educación más justa, inclusiva y consciente del impacto social que tiene la práctica docente. Bien, vamos a darle un poquito de celeridad. Voy a continuar con la siguiente pregunta porque tenemos que terminar las puras 4 y no quisiera pasar desapercibido para que haga un cierre final, ¿no? Iniciaríamos con la pregunta número 8, que es desde la perspectiva institucional, ¿cómo considera que deberían regularse el uso de la inteligencia artificial en relación de la privacidad de datos, la autoría académica y la honestidad intelectual? Le pediría a la doctora Gabriela y Zaira, la doctora Zaira, ¿no? Muchas gracias. Es una pregunta difícil de contestar. Precisamente el año pasado me di a la tarea de investigar dentro de la institución, así como que cuáles eran como los pasos regulatorios, porque sí, toda institución tiene sus procesos administrativos, los cuales tienes que ir cubriendo y pues desafortunadamente no puedes brincarla, por lo cual pues todavía no termino ni llego como al tener cierta luz de por dónde, ¿no? Porque efectivamente, a pesar de que tenemos estos documentos regulatorios o marcos, como lo veíamos, las recomendaciones de la UNESCO, ¿no? Que te da como, pues, ciertos parámetros que se deben de cumplir dentro de la ética. Y ahora con la CECITI aquí en México, que pues ya pues generó uno de estos pues marcos regulatorios, como que sigue quedando descontextualizado, como que a la hora de aterrizar es cuando uno tiene que afrontar como ciertas ambigüedades en las cuales se da cuenta que deben de estar involucrados diferentes especialistas, no nada más nosotros como especialistas en la pedagogía, en la docencia, sino también pues los que estén a cargo de la autoridad, algunos
pues podrían ser las personas, se me fue hasta el nombre, de los que están relacionados con las leyes, en las cuales identifiquen en dónde podemos delimitar el uso, ¿no? También se comentaba que cuando, sobre todo en el trato de datos personales y en la privacidad, pues se necesitan diferentes especialistas, porque como ellos son quienes pues invierten y hasta ponen las reglas del juego, sobre todo en una red social, ¿no? Que por ejemplo uno pues tiene que ceder todos sus datos personales si es que quieres hacer el uso, pues obviamente que ellos son los que ponen las reglas, ¿no? Entonces, cuando tenemos un poco más de personas o que sea un poquito más amplio el abanico de personas involucradas para este marco regulatorio, podríamos disminuir los sesgos, sobre todo para las personas que pues sacan cierto provecho de este tipo de información tan sensible. Y de esta manera se pudiera disminuir a lo mejor algún impacto negativo, ¿no? Y a pesar de que pues la Corte de Justicia de la Nación ha mencionado que las obras realizadas o creadas por la inteligencia artificial pues no se pueden registrar, nosotros como docentes estamos obligados también pues a acotar, ¿no? A identificar esta parte sí se realizó con inteligencia artificial, pero nosotros hicimos la adecuación, la pertinencia, el filtro de información, la contextualización, que eso sí no lo puede hacer la inteligencia artificial. De esta manera podríamos ser un ejemplo fehaciente de lo que se tiene que hacer en el marco regulatorio de la ética. Bien, gracias, Zaira. Bien, pues como decía la doctora, la UNESCO en 2023 dijo que para un uso seguro y ético responsable de la inteligencia artificial, los niños de 13 años en adelante la podrían utilizar. Sin embargo, vemos adolescentes de 13 años y adultos jóvenes compartiendo todos los días lo que hacen, lo que comen, lo que viven, dando sus datos precisamente a todo el mundo. Considero yo que nos hace falta mucha capacitación en cuanto a qué es lo que estamos entregando, conciencia más que capacitación, conciencia de qué es lo que estamos entregando. Em, Porque justamente recientemente aquí en México tuvimos un problema precisamente de datos. Se robaron la base de datos de todos aquellos que estaban registrando sus teléfonos, porque los datos pues son valiosos, es dinero. Así que sí se deben de generar leyes, pero también coincido, perdón, con la doctora en que a la hora de la práctica todo eso sale sobrando. Tenemos que volver esos principios éticos precisamente en cada uno de los actos que nosotros hacemos. eh, los principios, por ejemplo, de práctica científica, que son la autonomía, la justicia, la beneficencia y la no maleficencia. Si cumpliéramos con ellos en cada cosa que hacemos, evitaríamos todos los desastres que de repente suceden por compartir información y no tener esos cuidados. Bien, gracias, doctora. Pasaríamos a la pregunta 9. Pensando en el futuro de la educación, ¿la inteligencia artificial representa una amenaza o una oportunidad de reunificar la profesión docente? ¿Por qué sería esto? Le pediría a todos, en general, a Walter, Fulton, Zaira y Gabriela, doctores todos, que me pudieran aportar un elemento a esta pregunta. Sí, con gusto. Yo creo que son las dos cosas dependiendo de dónde lo veamos, ¿no? Eh, pero yo, como soy muy positivo, yo lo vería más como una oportunidad, porque los estudiantes nos ponen, bueno, tengo una experiencia ahí medio rara, que cuando estoy explicando algo, anteriormente los estudiantes googleaban las cosas y contestaban las preguntas. No, deja eso porque necesitamos hacer algo que está muy de moda en este momento, bueno, no de moda, sino que se está retomando, que tengan pensamiento crítico. No, tienes que formar tus ideas y la forma en que razonas, ¿no? Pero se va a convertir en una amenaza y yo lo veo más por la automatización de los sistemas educativos, que dentro de poco vamos a ver posiblemente universidades o carreras completas que estén utilizando procesos automatizados y estén dando calificaciones de manera automática sin saber qué es lo que está pasando con sus estudiantes. Esa es la amenaza principal que veo. Así como si quitamos al profesor, al que critica la enseñanza, el aprendizaje en los estudiantes,
Ahí es donde está la principal amenaza. Pero nosotros, creo, con esto cierro esto, deberíamos de darnos a valer que nosotros como profesores somos importantes en el proceso educativo porque somos los que les enseñamos a que ellos sean críticos y una IA no les va a provocar eso porque ya sabemos, pueden ser complacientes o pueden ser demasiado crueles dependiendo de cómo estén entrenados por los sesgos y por otras cosas que hemos mencionado. Bien, gracias. Yo, Continúa. doctor. Sí, Sí, yo creo que es una oportunidad para resignificar precisamente la postura docente, porque la IA sabe muchos más temas que nosotros, eso sí, pero nosotros comprendemos situaciones que suceden en el aula, situaciones humanas. La IA podrá tener muchos más idiomas que nosotros, pero nosotros somos capaces de expresarnos sin palabras, con actos. Sería mi aporte. gracias. La inteligencia artificial representa a la vez una amenaza potencial y una gran oportunidad para resignificar la profesión docente. Su impacto depende del modo en que las instituciones, los docentes y los futuros profesionales le integren en los procesos formativos. En este sentido, la IA no transforma por sí sola la educación, lo hace el uso ético, crítico y pedagógicamente intencional que se haga de ella. Resignificar la profesión docente implica reconocer que el valor del maestro no se reduce a transmitir información, algo que hoy hace un sistema automatizado, sino a formar personas, generar experiencias significativas y ser un referente moral. La ética, eje central de su investigación, adquiere aquí un papel determinante. El docente enseña contenido y guía la forma de decisiones en un mundo donde la IA plantea dilemas aún no resueltos. Su función se amplía para incluir el desarrollo de competencias digitales éticas, la supervisión de uso responsable de la IA y la construcción de criterios para interpretar información generada de forma automática. Asimismo, la IA ofrece oportunidades para renovar prácticas pedagógicas, integrar nuevas formas de evaluación, diversificar recursos y atender con mayor precisión la diversidad en el aula. Todo esto enriquece la formación docente al promover innovación, creatividad y flexibilidad. Sin embargo, para que esta transformación sea positiva, el docente debe asumir un papel activo como curador crítico, no como consumidor pasivo de tecnología. Bien, gracias. Doctor Gabriela, brevemente para poder hacer una ronda final. Claro que sí, es como una comparación que tuvimos en el 2020 con el COVID y pues el rol de los enfermeros en la sociedad se resignificó gracias a esa pues pandemia, la cual ayudó bastante en resignificar su rol. Es el momento que nosotros tenemos como docentes volver a resignificar nuestro propio rol en sociedad para identificar que no somos reemplazables, que todo se puede sistematizar, que todo se puede automatizar, que todo se puede incluir, subir en una plataforma, pero lo que nosotros entregamos, que son pues sentimientos, socialización, esta parte de comprensión que no tiene la inteligencia artificial, es lo que nos debe privilegiar en este proceso de enseñanza-aprendizaje. Bien, gracias, doctora Gabriela. La pregunta final sería, si ustedes pudieran definir en una sola frase el papel docente en la era de la inteligencia artificial, ¿cuál sería? Les pediría no más de un minuto, por favor, en su respuesta. Sí, bueno, escribí varias, pero me gustó esta en particular. El docente es el arquitecto pedagógico que transforma el potencial de la inteligencia artificial en aprendizaje significativo, ético y evaluable. Esa sería mi frase. Bien, gracias. El docente en la era de la inteligencia artificial es el mediador ético y humano que orienta, da sentido y garantiza un aprendizaje crítico que ninguna tecnología sustituirá. Yo también retomo esas palabras. El docente creo que es el eslabón ético. Hace rato el doctor Fulton decía que es el enlace. Ahora es el mediador ético. Yo también coincido en que es el eslabón ético que entrelaza lo que se está generando con la inteligencia artificial en los entornos formales y el desarrollo de habilidades intelectuales en el estudiante.
para que pueda adaptar esos contenidos a otras situaciones. Igual, me gustaría mucho hacer el resumen, pero desafortunadamente por el tiempo, yo le incluiría la palabra también como facilitador analítico, en el cual nosotros también hacemos pues este filtro, esta curaduría de contenidos y en la cual nosotros resaltamos estas habilidades que solamente nosotros como seres humanos podemos dar y que la inteligencia artificial no la da. Bien, me gustaría que dijeran, por decir, algo, una experiencia significativa con la inteligencia artificial. Breve también, tenemos tiempo todavía. Bueno, hace rato que estaba hablando Zaira, me vino a la mente una experiencia que tuve y si quisiera retomar esto de las brechas. Hay que tener mucho cuidado con la brecha con los estudiantes. La experiencia es esta. Estaba haciendo una práctica con estudiantes de mercadotecnia de desarrollar una aplicación sencilla que era copiar y pegar, lo que está proliferando en estos momentos, copiar y pegar, copiar y pegar. Pero resulta de que el ejercicio yo lo hice con ChatGPT, pero yo lo estoy pagando y los estudiantes estaban usando la versión libre. Entonces, el trabajo que yo entregué o que yo hice y lo ejecuté en mi computadora, en ese momento funcionó y el de ellos no funcionó nunca. ¿Sí? Entonces, y también he tenido experiencias con estudiantes, no sé, hace poco tuve un curso con estudiantes de Perú de doctorado y lo que yo hacía, las respuestas que le daba a ellos eran de menor calidad a las que me daba a mí. Y me decían, pero yo tengo el de paga, pero me decía, pero estoy en Perú. Y eso me dijeron, estoy en Perú, pero tú estás en México. ¿Cómo? O sea, que en México me va a dar mejores respuestas que en Perú, aunque sean de paga. Entonces, aquí también hay que tener mucho cuidado con eso. El que tenga un modelo de lenguaje pagado con más capacidad va a generar mejores trabajos, aunque si no tiene capacidad, jamás lo va a hacer bien. Bien, gracias. Terminaríamos ya con Walter. Hay muchas frases, muchísimas frases que anoté. La verdad, muy significativas todas, ¿no? Dice el docente como mediador, reflexivo, como el docente como modelo. Muchos hablaban como el docente como modelo para proyectar confianza, ¿no? Y el modelo y el docente como un ejemplo a seguir, ¿no? En fin, daríamos el cierre y agradecer profundamente a nuestras y nuestros panelistas por sus valiosas reflexiones, así como a todas las personas que nos acompañaron el día de hoy. Sin duda, la inteligencia artificial nos plantea importantes desafíos, pero también nos brinda oportunidad de repensar y reunificar y fortalecer sobre todo la profesión docente. Muchas gracias a todos. No sé si el doctor César o para Guadalupe, quieren hacer un cierre final. Pues yo quiero agradecerles nuevamente el haber participado, un excelente conversatorio. Enhorabuena y los felicito por su dedicación y entrega en este caso del uso de la IA. Pues como siempre, un abrazo y muchas gracias por su apoyo. De igual forma, muchísimas gracias a todos ustedes porque sus reflexiones van a ser mella en otros maestros. Bien, agradecemos que nos hayan acompañado aquí del Centro Universitario Mar de Cortés. Iniciaríamos ya los talleres, ¿no? Sí, el trabajo de talleres y nos vemos al rato, ¿no? Porque yo también tengo un taller, ¿no? Y felicitar a todos, ¿no? No sé si la mayoría fueron mis alumnos, pero la verdad que excelente, ¿no? Gracias, doctor. Un saludo fuerte. Saludos. Sí, usted fue mi Gracias, hasta maestro. luego. Gracias, doctor. Hasta luego. Gracias.